Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, transmitiendo desde Santiago de Querétaro, en México, y también haciéndolo mediante nuestro sitio web www.rtq.mx, y si lo prefieren, pueden ver este programa grabado más adelante en mi canal de YouTube, Andrés Mares. Y hoy vamos a reflexionar sobre un tema cuyo título pues llama la atención por raro, ¿no? No son términos que se usen mucho y menos aún asociado al desarrollo humano, como lo son el de la descentralización y la redundancia. Seguimos reflexionando sobre los planteamientos del escritor norteamericano Nassim Taleb, que habla de la antifragilidad, recordando que esta consiste en la capacidad de crecer, de desarrollarnos frente a la adversidad, frente a la dificultad, frente a lo incierto. Muy contrario a la fragilidad, que es justamente la posibilidad de colapsarse y de romperse ante la adversidad, ante lo incierto y ante la dificultad. Entonces vamos a explicar estos conceptos de centralización por un lado y por otro lado redundancia, de acuerdo a cómo los maneja el doctor Nassim Taleb, para que luego veamos cuál es su relación y repercusión en nuestras vidas personales. Nassim Taleb habla de los sistemas que son descentralizados y redundantes como aquellos que no están dependiendo de una sola entidad, sino que están divididos en distintas entidades, de tal manera que si algo le pasa a una entidad de ese sistema, los demás no se ven afectados, mientras que todos aquellos que convergen a una sola entidad, si algo le pasa a esa entidad, todo el sistema puede colapsar. Eso tiene que ver con la descentralización, en oposición a la centralización. Por ejemplo, cuando en un país, vamos a pensar en un país, toda la administración se concentra en una misma ciudad, si algo le pasa a esa ciudad, todo el país se puede ver seriamente comprometido. ¿Y por qué todo el país puede verse seriamente comprometido? Porque toda la información, toda la administración se concentra en esa ciudad. Entonces, si hay un desastre natural en esa ciudad o es atacada esa ciudad, pues todo el país se ve colapsado. En cambio, si diversos aspectos de la administración y de la información se manejan en distintas ciudades, pues la ciudad se vuelve más antifrágil, el país, perdón, se vuelve más antifrágil, porque difícilmente se podrá colapsar si atacan una de esas ciudades, o dos. ¿Por qué? Porque está repartida esa administración y esa información en distintas ciudades. Entonces, es un país descentralizado en este esquema. Por su parte, la redundancia hace referencia a la posibilidad de contar con un acervo, con un margen de capacidades o recursos que se tienen ahí por si acaso. Volvamos al ejemplo del país. Si el país tiene reservas petroleras o reservas de gas o reservas de alimentos y reservas de oro, pues es un país que se vuelve antifrágil, porque ante un desastre natural, otra vez, o ante una guerra, pues ese país cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la falta de suministro de pues, esos alimentos, ese gas, ese petróleo o el oro. Entonces, el que un sistema sea descentralizado y sea redundante, lo hace antifrágil. No solo robusto. Hay que recordar esto. Cuando reflexionamos sobre la antifragilidad, indicábamos
que no consiste solamente en robustez o en resiliencia, porque el que algo sea robusto o resiliente significa que algo puede soportar cierto nivel de fuerza adversa. Pero una vez que termina el efecto de dicha fuerza o la presencia de dicha fuerza se termina, vuelve a estar igual que antes. En el caso de antifragilidad se creció justamente durante el proceso de ataque o de adversidad que se experimentó. Entonces, puse de ejemplo un sistema como lo es un país. Pero todo el universo está compuesto de sistemas. Nosotros mismos como personas somos una composición de sistemas. Pausa. Nuestro cuerpo está compuesto, por ejemplo, del sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema muscular y esquelético. Una familia es un sistema que está compuesto de mamá, papá, hijos. Una empresa, una sociedad. Todo, reitero, en el universo está compuesto de sistemas. Entonces, cuando el sistema está centralizado, mientras más concentrado se encuentre, más vulnerable es. Por ejemplo, pensemos en el esquema de las finanzas personales. Una persona que solo tenga una fuente de ingreso es mucho más vulnerable que una persona que tenga varias fuentes de ingresos. La que solo tiene uno es frágil. ¿Por qué? Porque si pierde esa fuente de ingresos, tal vez su empleo, tal vez su negocio, se queda sin dinero, sin ganar dinero. En cambio, la persona que tiene múltiples fuentes de ingresos se puede dar el lujo de perder uno o tal vez dos y de todas maneras seguirá generando gracias a que tiene una variedad de posibilidades para ingresar dinero. Que por cierto, de aquí la relevancia de también abrirnos a la variabilidad como lo vimos en el programa anterior. ¿Por qué? El doctor Tale pone un ejemplo al respecto muy interesante. Dice, supongamos dos hermanos, uno es empleado y el otro es taxista. El empleado, ¿no? Pues vive con la estabilidad, entre comillas, de un ingreso certero. Cada quincena le pagan, cada mes, cada año, y sabe con cuánto puede contar. Mientras que el hermano taxista, pues, tendrá ingresos variables. Unas veces mejores, otras veces no tanto, a veces tendrá excedentes, a veces apenas para pagar los gastos corrientes. Un ingreso no es variable, el otro sí. Pero si algo le llega a pasar a la institución donde el hermano empleado trabaja y lo despiden, o de plano quiebra la institución, pierde todo su ingreso. Mientras que el taxista, dentro de su variabilidad, siempre podrá tener la posibilidad de contar con algún nivel de ingreso. Algunas veces mayores, otras veces menores, dependerá de las temporadas, dependerá de las situaciones, pero el taxista, el hermano taxista, es antifrágil respecto al hermano empleado. ¿Por qué? Porque si además al taxista no le alcanza lo suficiente para ingresar con su taxi, a lo mejor buscará otras fuentes de ingreso que no le dará miedo, porque lleva años o tal vez toda su vida abierto a la variabilidad, mientras que el empleado, como lo único que ha hecho en su vida es trabajar para una empresa, se puede ver seriamente afectado, hasta psicológicamente hablando, cuando no encuentre empleo en otros lados. Entonces aquí, en ambos ejemplos, se conjugan la importancia de la descentralización como de la variabilidad. El empleado
está centralizando su realidad económica en un trabajo y no hay variabilidad, porque es el mismo trabajo, el mismo nivel de ingresos lineal, mientras que el taxista, no, bueno, pues está descentralizado porque igual puede depender de su taxi o de vender pasteles o de hacer chambitas, como se le dice en nuestro país, eventualmente, pero además está abierto a la variabilidad, está descentralizado y abierto a la variabilidad. El taxista es antifrágil, el empleado es frágil. Entonces es importante lo que estamos planteando en esta reflexión y espero que se vaya manejando con mayor claridad a qué nos estamos refiriendo y la importancia que tiene plantearnos la descentralización, o si queremos llamarla así, la no concentración de recursos. Y hablemos ahora de la redundancia. Decíamos, la redundancia, de acuerdo a cómo la maneja el doctor Taleb, tiene que ver con un excedente de recursos, unas reservas que nos permiten afrontar lo incierto. Porque en otro de sus libros, El Cisne Negro, él subraya que pues es inevitable que vivamos inmersos en la incertidumbre. Cualquier cosa puede pasar, para bien o para mal. Entonces, de alguna manera, él dice que somos, lo queramos reconocer o no, más dependientes de la suerte que de la preparación, porque muchas cosas están fuera de nuestro alcance. Y a veces nos irá muy bien y a veces nos irá muy mal. En ese sentido, él habla de la suerte, no de la fortuna como tal, de algo mágico, sino o algo simplemente aleatorio, sino que habla de la suerte como de algo variable. Pero no solo variable, sino también algo impredecible, como lo vamos a profundizar a continuación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre la descentralización o no concentración, vamos a decirlo así, de los recursos y contar con excedentes o reservas de los mismos para hacer frente a lo incierto. Y decíamos, antes de la pausa musical, decíamos, a ver, es que vivimos inmersos en la incertidumbre precisamente por la variabilidad, pero junto con la variabilidad de la vida, lo impredecible que puede llegar a ser. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengamos reservas. Si estamos hablando del ámbito financiero, pues esas reservas son el ahorro, ¿no? Lo que se denomina en finanzas personales el fondo de emergencia. Lo que plantean es que tengas por lo menos 6 meses a un año guardado de ingresos para cualquier eventualidad, pues tu nivel de vida no se vea afectado y transcurra tiempo suficiente para que o te recuperes o veas qué opciones tienes para hacer sin la presión inmediata de cómo vas a pagar tus cuentas. ¿Cuántas personas tienen ese fondo de reserva? O ese fondo de emergencia, Casi nadie. Entonces, ¿qué significa eso? Que financieramente son frágiles. Independientemente de su nivel de ingresos, Porque aquí da lo mismo y se presenta de igual manera en personas con bajo o medio o alto nivel de ingresos. La realidad es que muy poca gente tiene esas reservas, ese fondo de emergencia. Otro caso asociado a esta descentralización y también a la redundancia, pues es justamente si estamos ganando más de lo que estamos gastando. Y si además tenemos una múltiple fuente de ingresos. O sea, en otras palabras, amigas, amigos míos, en el caso que estamos planteando, una persona antifrágil, financieramente hablando, es aquella que tiene múltiples fuentes de ingresos, que gasta menos de lo que ingresa y que además tiene un fondo de emergencia. Esos 3 aspectos no son los únicos, así los fundamentales de lo que me hace antifrágil financieramente.
Pero la antifragilidad en términos de la descentralización y la redundancia la podemos plantear en otros ámbitos, no solo el financiero. Y vamos a, si están de acuerdo, a recurrir a los ámbitos que manejamos en el programa anterior, los 5 ámbitos. El físico, el financiero, que ya abarcamos, el de la mente, el intelectual, el de las relaciones y el espiritual. Vamos al ámbito físico. ¿Qué significa que vivamos físicamente descentralizados? Bueno, o de otra manera dicho, ¿qué implica la antifragilidad en el aspecto físico? Bueno, implica que nuestro organismo sea capaz de distintos niveles de esfuerzo y de adversidad climática sin que lo resienta. Si solo depende de un clima específico o solo depende de un nivel de esfuerzo específico, entonces no es descentralizado el sistema de nuestro cuerpo, sino que es centralizado. ¿Por qué? Porque está concentrado en ciertas condiciones y características. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que el cuerpo sea capaz de funcionar, de desempeñarse por igual ante diversas condiciones climáticas, ante diversas situaciones de estrés, para ser más específicos a la realidad cotidiana, y ante diversos niveles de exigencia que se puedan presentar por dificultades previstas o no. Pero si el cuerpo nada más rinde bien cuando hace calor o cuando hace frío, si nada más rinde bien cuando no hay cierto tipo de problemas, si nada más rinde bien cuando lo que sea, pues está siendo centralizado y por supuesto no tiene redundancia. Redundancia aquí sería la capacidad de dar el esfuerzo extra cuando sea requerido. El segundo esfuerzo le llamaría Vince Lombardi, aquel gran y legendario coach de fútbol americano de los empacadores de Green Bay, ¿no? El segundo esfuerzo él le llamaba, y se refería a que incitaba a sus jugadores a que, aún en pleno tlaqueo, mientras eran derribados por el contrario, buscaran la manera de avanzar por lo menos una yarda más, dando un esfuerzo extra adicional para avanzar unas pulgadas o una yarda más. En cambio, ¿cuántas personas hay que, lejos de dar un mayor esfuerzo, un segundo esfuerzo, se repliegan, se contraen, sucumben en cuanto empieza a haber mayor resistencia en algún aspecto de sus vidas? Y sigo hablando de lo físico. Empieza a hacer frío, entonces se retraen. O empieza a hacer demasiado calor, entonces se retraen. O empieza a haber desveladas, se retraen. Claro, todo tiene un límite. No podemos estar dando extras en términos de esfuerzo físico de manera indefinida, pues porque tronamos. Pero nos estamos refiriendo a eventualidades. Lo que define la antifragilidad en un sistema es su capacidad de hacer frente a eventualidades adversas, críticas. Y por cierto, para poder hacer frente a esas eventualidades adversas, tiene que tener cierto nivel de exigencia diaria, tal como lo planteamos en el programa anterior. En otras palabras, la capacidad de respuesta cuando se presenta lo extraordinario en nuestras vidas depende del nivel de exigencia en lo ordinario en ellas. Repito y reitero, nuestra capacidad de respuesta en cualquiera de los ámbitos que se vea desafiado en un momento dado en nuestras vidas, nuestra capacidad de respuesta ante lo extraordinario, desafiante, dependerá de cuál haya sido nuestro nivel de exigencia en lo ordinario. Si somos personas blandengues porque no nos solemos exigir día con día, por supuesto que cuando venga una adversidad de cierta magnitud, pues nos va a aplastar. Nos va a aplastar físicamente, financieramente, emocionalmente, nos va a rebasar intelectualmente,
nos va a hacer añicos en términos espirituales. ¿Y todo por qué? Pues porque no nos tomamos en serio el compromiso con la mejora continua. Y entonces no fuimos desarrollando esa antifragilidad con sus correspondientes recesos. Por ejemplo, el doctor Talib señala que es mucho más efectivo, y él es fisiculturista, por cierto, él habla de que tiene más sentido someter el cuerpo a grandes esfuerzos físicos durante cierto periodo de tiempo y luego dejarlo descansar un periodo de tiempo similar. Porque la recurrencia genera redundancia. Entonces, si la recurrencia tiene un límite, no es permanente, se pueden generar reservas. Y entonces el cuerpo se vuelve más fuerte para el siguiente nivel de exigencia. Porque va a contar con un periodo para reponerse. Y eso tiene implicaciones prácticas hasta en lo laboral, ¿no? Tiene más sentido que yo me concentre durante una hora y tenga una productividad en máximos niveles y que luego descanse 15, 20 minutos para recuperarme para la siguiente hora de alta concentración. Que estar ahí papaloteando, ¿no? Con un bajo nivel de concentración y estar 8 horas, 10 horas, 12 horas con un nivel de productividad muchísimo menor que si hubiera trabajado 4, 5, 6 horas con altos niveles de atención. ¿Qué es lo que planteamos, por ejemplo, ordinariamente en el famoso eslogan de es mejor la calidad que la cantidad? Pues sí, el problema es que no suele haber calidad y nos hacemos guaje con la cantidad. No, típico caso, cuando decimos que es mejor la calidad de la convivencia con una relación, sea nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, que la cantidad. Pues sí, pero si no hubo cierta cantidad, a la mera hora no va a haber calidad. No nos hagamos guaje. Por eso, qué relevante es lo que estamos abarcando hoy, amigas, amigos míos. Hace 8 días hablábamos de la importancia que tiene que seamos personas en constante crecimiento. Bueno, ahora estamos hablando, junto con la importancia de eso, la importancia que tiene que no dependamos de una sola cosa físicamente, intelectualmente, financieramente, en nuestras relaciones ni espiritualmente, que no nos apeguemos, no nos aferremos a una sola cosa, y además la importancia de ir generando reservas en nuestras vidas. Ya hemos puesto ejemplos en lo que se refiere al ámbito físico, en lo que se refiere al ámbito financiero. Vamos ahora a poner ejemplos en lo que se refiere a los demás ámbitos. El ámbito que corresponde ahora es el intelectual. Una persona centralizada en este contexto, intelectualmente hablando, es la persona que se quedó con sus viejos criterios de vida, con sus viejos paradigmas, con sus viejos sistemas de creencias y nada más depende de esos. No tiene una mente abierta. O sea, una persona intelectualmente descentralizada sería una persona con una mentalidad abierta. ¿A qué? Pues a nuevos aprendizajes, por supuesto, abierta a nuevos puntos de vista o a distintos puntos de vista, abierta a considerar las cosas desde distintos ángulos, no nada más desde el suyo. O sea, aquí la descentralización está asociado a la apertura. ¿Por qué? Porque una persona cerrada de mente está centralizada, insisto, en sus viejos paradigmas, sistemas de creencias, criterios. Y como la vida va evolucionando y va cambiando, pues ¿qué pasa? Pues necesariamente esos criterios, esos paradigmas, esos sistemas de creencias se vuelven obsoletos. ¿Pudieron haber funcionado en algún momento dado de la vida? Por supuesto que sí. Por eso los adquirimos y los reforzamos y hasta los defendemos. Pero no significa que tendrán validez de manera permanente.
Algunos sí, los que tengan que ver con los principios que rigen la naturaleza humana, esos no cambian. Pero a partir de ahí, bueno, y que ejemplo más claro no puede haber que el de la tecnología misma. Una persona que no se abre a los progresos tecnológicos, ¿qué le va pasando? Se va quedando rezagada, se vuelve frágil por lo mismo, se vuelve obsoleta. En el ámbito profesional puede salir carísimo eso, porque te pueden despedir. Es una persona que se quedó en la máquina Olivetti de escribir, pues obviamente ya no encontró trabajo cuando lo que se exigiera el manejo de programas de Office. Se quedó obsoleta. Bueno, dentro de un poco tiempo, una persona que no sepa manejar inteligencia artificial se va a quedar obsoleta, por citar un caso. Entonces hay que descentralizar nuestro acervo de conocimiento. Y hay que generar una reserva, que en este caso puede tener que ver justamente con la preparación intelectual sobre algo. O sea, importa mucho saber más que los demás en algo, porque nos hace antifrágiles, al menos profesionalmente hablando. Y también en otros aspectos. Obviamente una persona que sabe hablar otro idioma es antifrágil respecto a una persona que solo habla un idioma y más en un mundo globalizado. Una persona que solo sepa programar con un lenguaje, pues se queda obsoleta, se vuelve frágil frente a aquella persona que puede programar en distintos lenguajes. Y así podemos citar muchos casos. Tanto la descentralización como la redundancia son fundamentales para lograr esa antifragilidad. Y más ahora que están habiendo tantos cambios, porque no solo está el tema de la centralización y de la falta de redundancia en los sistemas, sino que hay otro todavía tal vez más delicado. ¿Cuál? El tema de la complejidad de los sistemas de hoy en día. Mientras más complejo es un sistema, más frágil se vuelve. Porque basta con que algo salga mal en uno de sus componentes para que el resto del sistema se vea seriamente afectado. Y entonces genera un efecto dominó que puede llegar a colapsar todo el sistema. ¿Y esto en qué se traduce en nuestra vida cotidiana? Bueno, a ver, hagámosla menos compleja. Para muestra un botón, dependamos menos del celular. Sí, no, espérate, ya vas a empezar. Pues sí, ya voy a empezar. O sea, el celular es una herramienta muy útil. Ya voy a reconocer que indispensable en nuestros días, pero también se ha vuelto algo adictivo. Dependamos menos del celular para la comunicación, menos de las redes sociales como fuentes de información. Seamos más, si se me permite el término, más minimalistas. Porque casi, y aquí voy a usar un juego de palabras, si no nos volvemos más minimalistas, corremos el riesgo de volvernos más animalistas. O sea, gente que reacciona de manera desproporcionada, de manera violenta, de manera salvaje. ¿Por qué? Porque los sistemas complejos se vuelven más estresantes. Hace unos meses ocurrió algo que nos mostró esa vulnerabilidad, esa fragilidad que estamos ya presentando como sociedad. Cuando, por una actualización en una versión de Windows que no sé por qué razón salió mal, se colapsaron sistemas informáticos en los aeropuertos. Y entonces se paró todo el tránsito aéreo porque pues, no se contaba con los recursos informáticos para sincronizar los vuelos. Y miles de personas se vieron afectadas, si no es que millones. O también sucedió casi en paralelo, casi simultáneamente,
que algunos bancos colapsaron sus sistemas informáticos y entonces los clientes no podían tener acceso a su dinero. Las aplicaciones dejaron de funcionar, también los cajeros automáticos, y aunque fueran a la sucursal no podían hacer nada, porque las sucursales dependen del sistema informático. Entonces, fíjense qué vulnerables nos hemos vuelto ante la tecnología, que en principio está diseñada para hacernos más independientes, para hacernos más libres, más eficientes, y sí, en cierto modo lo logran, pero en otro no. En otro nos hace mucho más vulnerables. Seguiremos profundizando en esto después del corte. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre el concepto de descentralización y redundancia en los sistemas. Estamos hablando de que la descentralización tiene que ver con que no dependamos principalmente de una cosa en nuestras vidas, y aterrizándolo a la vida personal. Y la redundancia tiene que ver con las reservas que podamos tener en diversos aspectos de nuestras vidas, en diversos ámbitos que estamos considerando con ejemplos. Y justo antes del corte ponía un ejemplo de lo dependientes que nos hemos vuelto de la tecnología. O sea, ¿qué pasa si se caen los sistemas informáticos? Colapsamos. Entonces, no solo es el tema de depender de una cosa, no solo es el tema de no contar con reservas, sino que además está el tema del alto nivel de estrés en el que nos encontramos por la complejidad del mundo que hemos creado. Entonces tenemos que retomar la descentralización, no depender de una sola cosa, ni física, ni financiera, ni intelectual, ni emocional, ni espiritualmente hablando. Segundo, tener reservas de todo en nuestras vidas. Y tercero, buscar una experiencia de vida que sea mucho más sencilla, más simple, más minimalista. Porque, por ejemplo, ahora para que una persona se la pase bien tienen que darse muchísimas cosas. Tiene que hacer 20 cosas y tiene que ir a 20 lugares y tiene que tener 20 experiencias. Si no, se aburre, si no, se colapsa. Retomemos nuestros ejemplos en los ámbitos que corresponden. Ya hemos hablado del físico, del financiero, del intelectual. Ahora hablemos del ámbito de nuestras relaciones, el ámbito emocional y relacional. Ahí la descentralización tiene que ver con nuestra capacidad de mantener diversos tipos de relaciones y no ser de esas personas que solo se relacionan en su familia, pero no tienen relaciones sociales, o en el otro extremo, las que tienen relaciones sociales, pero no se relacionan con su familia, o las personas que no se relacionan con personas en su trabajo. Ahí, como dijimos en el caso de la mente, apertura, pues aquí en el caso del corazón, apertura. Tenemos que ser capaces de relacionarnos con cualquier tipo de personas. Eso es descentralización emocional. Si nada más somos capaces de relacionarnos con cierto tipo de personas y bajo ciertas condiciones y circunstancias, vamos a colapsar cuando no estén presentes esas personas o cuando no se presenten esas circunstancias y condiciones. Y la redundancia ahí significa tener un gran desapego hacia nuestras relaciones. ¿No? Suena paradójico. O sea, si estamos hablando de reservas, entonces yo pensé que ibas a decir que mientras más relaciones tengamos, más redundancia hay. No, más bien mientras más desapego tengamos ante nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que dependió de una sola relación o que esa relación era la más importante de su vida, no tuvo otras relaciones de igual importancia, se muere esa persona, se colapsa emocionalmente la persona que sobrevive, ¿no? Y no solo se colapsa emocionalmente, sino que por ese apego se empieza a destruir a sí misma, a consumir a sí misma. En cambio, una persona desapegada tendrá relaciones igual de importantes por diversos lados. Entonces, tiene una reserva emocional,
no se le va a acabar qué darle a otros cuando se perdió a su ser amado. A ver, pongo un ejemplo drástico. Casos de padres de familia que han perdido a un hijo y que eso ha implicado que descuiden a los otros hijos que aún tienen. Eso es falta de redundancia. En cambio, la persona que tuvo redundancia emocional, yo conozco algunos casos, conozco un caso maravilloso, hermosísimo, de una amiga, perdió a sus 2 hijos, pero con tal redundancia de amor que cuando pudo tener otros 2, les dio todo su amor, como si no hubiera perdido a los 2 primeros. Claro, sigue extrañando, le siguen doliendo a los 2 que perdió, pero eso no afectó al amor de los otros 2 que llegó a tener más adelante. En cambio, ¿cuántas personas dejan de amar cuando pierden a su amor? Así, al único. Y uno dice, por favor, la vida sigue. Y con la vida, pues las relaciones. Y no se vale que me colapse por una pérdida. Como si se hubieran dejado de dar ganancias en otros casos. Por otro lado, el espiritual, y por supuesto el que considero más importante, la descentralización tiene que ver con no depender de una sola práctica espiritual. Hay personas que se colapsan cuando no pueden hacer su oración de tal hora o cuando no pueden asistir a la ceremonia de tal ocasión. A ver, espérame, hay que tener opciones y hay que ser redundantes. O sea, si creo en Dios, practico esta religión, maravilloso, pero no me aferro a esa única forma de expresión espiritual. También medito cuando no puedo hacer oración o pongo más atención a la presencia de Dios cuando no puedo asistir a la ceremonia a la que suelo asistir. Y uno más importante aún, me abro compasivamente a los que no comparten mi fe. Eso es redundancia. Redundancia en el nivel espiritual tiene que ver con la disposición de ahogar el mal con abundancia de bien. Abundancia. Redundancia es abundancia. Entonces, cuando yo me dispongo a ahogar el mal con abundancia de bien, en vez de simplemente soportar el mal o en vez de simplemente tratar de evitarlo o de sacarle la vuelta, sino ahogarlo en abundancia de bien, entonces soy redundante espiritualmente. Y en todos los casos que hemos planteado y en todos los ejemplos que hemos propuesto, fundamental buscar la mayor sencillez posible, lo más pronto posible. Porque hemos generado tal complejidad que cuando no se da todo el proceso complejo al que estamos acostumbrados y al que le hemos asignado una relevancia que no corresponde, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad. ¿Qué pasa si un día se me olvida el celular en la casa y no me lo llevo a la oficina? Pues nada. A lo mejor dejo de ver mensajes durante un tiempo. A lo mejor dejo de ver mis correos. O a lo mejor no, porque puedo verlos en la computadora de la oficina. Pero no pasa nada. Bueno, hay gente que se colapsa cuando olvida su celular. Si hay algo que nos colapse, es señal indicador de que estamos siendo o centralizados o de que no tenemos redundancia o que estamos siendo demasiado complicados. O las tres, finalmente. Entonces, si con el ánimo de plantear esto como principios, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que el primer principio sería no dependas de una sola cosa en tu vida para que tu vida tenga sentido. O sea, no dependas de un solo trabajo, no dependas de una sola persona, no dependas de un solo sistema de creencias, no dependas de una, no sé. Ten varias opciones. Que tu vida esté diversificada, vamos a decirlo de esa manera. Así como la diversificación es fundamental en los portafolios de inversión,
Por supuesto que lo es en la vida en general. De tal manera que si algo importante en mi vida se ve afectado o de plano perdido, mi vida no deje de tener sentido o relevancia porque tengo otras cosas igual de importantes, a las cuales inclusive pues, les podré destinar más tiempo y atención justamente por aquella que perdí. Me deja más disponible, por decirlo así. Entonces, primer principio, no dependas de una sola cosa en tu vida para ser pues, feliz, para vivir en paz, para crecer. Segundo principio, ten reservas de todo lo que pueda en un momento dado verse comprometido por algo inesperado. Reservas. Esa es la redundancia, contar con reservas para hacer frente a lo inesperado. Recordando que lo inesperado es inevitable en la vida. Inevitable. Por más que nos pongamos a hacer cálculos, por más que nos pongamos a hacer cuentas, vamos a enfrentar tarde o temprano lo inesperado. Y al respecto, ya lo dijimos, importa más la capacidad de respuesta que una presunta posibilidad de planeación o anticipación o pronóstico. O sea, no tenemos la capacidad de predecir como nos gustaría, en otras palabras. Y el tercer principio, mientras más simple, mejor. Mientras más sencillo, mejor. Menos es más. Y entonces podremos estar planteando en estos principios no solo la base o los cimientos de la antifragilidad, sino, ¿por qué no?, hasta la base y los cimientos de la felicidad misma. 1. Entonces, la felicidad está vinculada a la antifragilidad. La paz también. Y es alarmante contemplar cómo en estos tiempos tan irresponsables, tan inconscientes, la gente se va volviendo cada vez más desdichada porque se va volviendo cada vez menos antifrágil. Es decir, cada vez más frágil. Y no nos hace frágiles ni las eventualidades, ni las circunstancias inesperadas que se pueden presentar, sino que con base a lo expuesto en estas reflexiones sobre la obra y propuestas de Nassim Taleb, lo que nos hace frágiles es nuestra negligencia para asumir una mayor responsabilidad y compromiso con todo aquello que diversifique mi dependencia en distintos niveles y con todo aquello que genere reservas suficientes para hacer frente a lo inesperado. Como en aquellas ciudades que se hace una alerta de huracán, pues se van inmediatamente a los supermercados a abastecerse de alimentos para tener una reserva, porque saben que durante la tormenta pues no tendrán posibilidad de salir a adquirir esos insumos. Entonces tienen su reserva ahí para hacer frente a la tempestad. Termina la tempestad y ya volverán a retomar sus vidas. Pues lo mismo, una persona que tiene redundancia podrá retomar su vida inclusive mejor que antes de la tempestad, antes de la adversidad, si logró esa redundancia. Pero hay que ser prudentes, hay que ser sensatos, hay que pensar en el futuro. Por ejemplo, un tema muy delicado asociado a la redundancia es el retiro. Y una persona que no vaya procurando sus bienes necesarios para un retiro decoroso, es una persona que está exponiendo su vejez y por lo tanto se está haciendo mucho más frágil que otra persona que sí previó eso y sí se dedicó a atenderlo con prudencia, con sensatez, con responsabilidad. Entonces, como podemos ver, amigas, amigos míos, al final se traduce a un tema de responsabilidad o de negligencia. Y por último, el tema de la simplicidad. Pensamos que mientras más elaborado, mientras más complicado, es más valioso,
o más llamativo, o más sorprendente, y sucede exactamente lo contrario. Mientras más complicado, más vulnerable se vuelve. En cambio, lo sencillo genera antifragilidad, la sencillez. Por ejemplo, una persona sencilla, pues es una persona que será difícilmente alterable. En cambio, una persona complicada, por cualquier cosa se altera. Y es una gran diferencia. No hay que perderlo de vista. Y la gran pregunta por lo mismo es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir volviéndonos frágiles a base de depender de una sola cosa en nuestras vidas, porque nuestra vida gira en torno a esa sola cosa. ¿Cuántas personas conocemos cuya vida gira en torno al trabajo, o en torno a su relación de pareja, o en torno a su familia, o en torno a sus amigos? A ver, está bien girar en torno a todos ellos, a todos, cada aspecto en su momento. Pero solo en función de, tengo una persona, una cliente que toda su vida giró en función de su matrimonio, el matrimonio no prosperó y ahorita está colapsada. Bueno, pues es que no quiso abrirse a que la vida es más que un matrimonio, más, mucho más. O cuántas personas retiradas se colapsan porque su vida giró en torno a un trabajo o al trabajo. Bueno, la vida es mucho más que trabajar. O cuántas personas se ven colapsadas cuando envejecen. ¿Por qué? Pues porque su vida giró en torno a su belleza física o a su fuerza física. Y claro, pues estas están destinadas a irse perdiendo con el tiempo. Y entonces, como su vida giró solo en torno a eso, o principalmente en torno a eso, se colapsan. A ver, es insensato que nuestra vida gire en torno a algo que se pueda perder o que se pueda echar a perder. Pues es absurdo. Mejor que nuestra vida gire en torno a varias cosas, a varios asuntos, a varios temas, a varias personas, y entonces será una vida antifrágil. Y eso sumado a la redundancia con las reservas que vamos acumulando, más la simplicidad, la sencillez, bueno, pues entonces estamos ya del otro lado. Ya podemos afirmar que estamos viviendo realmente. Entonces los niveles de estrés se reducirán. ¿Por qué? Porque tenemos varias opciones. Al final la vida es un conglomerado de opciones. Y solo colapsan aquellas personas que no las perciben, pero no porque no estén ahí, sino porque progresivamente fueron perdiendo la capacidad de percibir esas opciones. Y al dejar de percibirlas, se vuelven frágiles. Así pues, amigas, amigos míos, pues el llamado de esta ocasión, de esta reflexión, es justamente a esas tres cosas. A que nuestra vida no gire en torno a una sola cosa. Primera. Segunda, a que nuestra vida genere reservas de valor. Bueno, o a lo largo de nuestra vida generemos reservas de valor, mejor dicho. Y tercera cosa, que busquemos ser lo más sencillos y simples posibles. No simplones, no hay que confundir los términos. Simples. No ser tan complicados ni tan elaborados en algunas experiencias o procesos. Menos es más. Entonces, si procuramos estas cosas en nuestras vidas, estaremos volviéndonos personas antifrágiles. Es decir, personas que prosperaremos en medio de la incertidumbre y prosperaremos ante la adversidad. Y esa es una de las claves de una vida que tenga sentido y de una vida que, como lo planteábamos hace 8 días, se traduzca en un continuo crecimiento. Y ya hablábamos de que ese crecimiento está asociado a la felicidad, a la dicha. ¿Por qué? Porque el crecimiento se traduce finalmente en aportación a la vida de otros. Y mi felicidad depende de que esté aportando a los demás, no tanto de que los demás me estén aportando a mí. Eso contribuye a incrementarla, pero no la genera. Lo que la genera es mi aportación a la vida de otros, a la vida de los demás. Pues gracias, como siempre, por su amable compañía.
Es así como hemos llegado al final de nuestra reflexión de esta ocasión. Recuerde que tenemos una cita cada miércoles de 3 a 4 de la tarde en esta su estación RTQ Conectados Contigo. Y también recuerden que me pueden contactar para preguntas, para comentarios, para sugerencias sobre temas, para futuras reflexiones que les puedan interesar, que les puedan llamar la atención, que les puedan inquietar, ¿por qué no? Con mucho gusto los atendemos a través del correo info@andresmares.com. Ahí me pueden escribir. A veces me tardo por cuestiones de agenda en responder, pero siempre respondo. info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.